comparto pantalla, ¿cierto? Sí. Aquí estamos, se supone, en vivo. Ya. No sé dónde. A ver, espera. Ahí estamos. Estamos en el Facebook del LIMAF, Más. saliendo en vivo. No sé si lo ves. No. A ver, video en vivo. Yo te mando ahí el enlace. Bueno, en el mismo Facebook. Claro. Pero ahí nos vemos. Uno viendo. Vamos a esperar a ver si se sube más gente. ¿Ahí tú estás en Chillán? Sí. Aquí, a ver, bueno, aquí van a escuchar los demás. Sí, conversamos. Conversando entre la gente se suba. Claro. Ya, un minuto, a ver si se sube más gente. Si no, vamos a incorporar a esa persona que se vea con nosotros. Vamos a ponerlo en el evento. Sí, hay que esperar unos minutos. Ya. Para demorar. Ahí hay 3 personas mirándonos ya. Se va sumando gente, así que le empezamos a dar la bienvenida a quienes están ahí por ahí en el Facebook. Y esperamos que se suben un poquito más antes de comenzar. Yo creo que un par de minutos más y ya empezamos. Por último, otros lo verán después. Claro. Y pueden dejar comentarios ahí, poner me gusta, compartir. También es bueno para saber que están ahí del otro lado. Por mientras podemos conversar de cómo ha pasado la pandemia. Mira, yo, bueno, físicamente estoy ahora viviendo en Chillán, así que para nosotros fue un poco duro desde el principio con el tema de las cuarentenas, que fue una de las comunas más complicadas desde marzo, la verdad. Así que estuvimos, creo que fueron 5 o 6 semanas al principio en cuarentena,
y la verdad es que no hemos pasado de fase 2, o sea, estuvimos en fase 2 un par de meses hasta que volvimos a cuarentena y ahora probablemente vamos a volver también porque hay una alta ocupación de camas en el único hospital de la región que es de acá de Chillán. Así que estamos viendo qué pasa, pero el comercio, los restaurantes, Hola, chicos. Hola. Bueno, mi hijo andaba por ahí dando vueltas. Sí, pues Chillán estuvo complicado al principio. La otra vez estuve yo en otra sesión con que era sobre COVID y embarazo, que ahí me hablaba, tuvo parece, ¿o no? Sí, un médico del hospital, y él mostraba estadísticas y cosas que, o sea, entre comillas, le había ido bien en cuanto a que no habían tenido pacientes graves, y más o menos buena estadística en los casos que atendieron, pero mostraba claramente el pic de casos por junio más o menos, y ya estaban a la baja. Entonces, acá no sé la verdad, pero yo creo que deben estar ahora más o menos en el pic de casos. Está desfasado Concepción de Chillán. Sí, yo creo, bueno, leí hoy que en Concepción hubo cerca de 400 casos. Sí. Sí, pero acá nos hemos mantenido entre 50, 60, algo así. Ahí está, mira, Marcela sí. Hola, Marcela. Saludos. Hola, saludamos a la Marcela que está presente ya y nos puede decir si se ve bien y todo. Para ya comenzar en un ratito. A Cami también nos saludó temprano antes. Sí. Gracias por compartir un rato con nosotros. Tenemos que decir ya para en lo particular como a través de esta red del laboratorio, la primera vez que hacemos esto de transmitir en vivo, así que espero que resulte bien, ¿ya? Y tendrán ahí que perdonar ahí cualquier inconveniente que pueda surgir, porque va a ser de la pura ignorancia nomás de manejar estos sistemas. Pero esperamos que salga más o menos bien, ¿ya? Y se pueda ver, y después entiendo que después puede quedar grabado ahí en la página para seguir compartiendo, porque la idea de hoy, ¿ya? Es junto con Katia poder mostrarle algo sobre la placenta, ¿ya? Y el interés, bueno, todo esto surge porque yo la otra vez hace un par de semanas hice una consulta a través de este mismo Facebook, si la gente que anda por ahí le parecía bien hacer este tipo de transmisiones, y tuvo buena recepción al menos ese comentario, así que me animé a poder programar esta sesión y ahí invitar a Katia también para que desde la parte más clínica, ¿ya? no hable de la placenta y específico del alumbramiento. Así que, bueno, yo voy a comenzar presentándonos brevemente. Voy a partir por quien habla. En mi caso, yo soy bioquímico y hice un posgrado en ciencia fisiológica, ¿ya? Y hace unos 11 años ya estoy trabajando en la Universidad de Concepción, primero en el departamento de fisiología y ahora estoy en obstetricia y ginecología hace un año y medio aproximadamente, o casi 2 años, ya diría. Y desde mi formación ya me ha interesado el estudio de la placenta, en realidad más bien centrado en el rol de los vasos sanguíneos, ¿ya? Para estudiar estos vasos sanguíneos, las células que forman estos vasos, y entender cómo funciona el sistema vascular o cardiovascular. Y desde un tiempo a esta parte he estado más interesado en estudiar esto en el contexto específico de lo que son la fisiología o la patología de la gestación y algunas enfermedades relevantes, ya como la diabetes gestacional, la preeclampsia, hipertensión del embarazo, etc. Y Katia, no sé si tú te puedes presentar también antes de comenzar la presentación. Hola,
Sí, bueno, primero quiero agradecerte, Marcelo, la invitación. Y bueno, yo soy matrona hace ya 15 años, egresé de la Universidad de Concepción y posterior a eso terminé la carrera y comencé a hacer el magíster en salud reproductiva en su primera versión. De hecho, fui la primera egresada del programa. Y bueno, en este tiempo mi tesis de posgrado estuvo relacionada con algunos factores de crecimiento en niños con restricción. Y la verdad es que siempre me ha interesado el tema de las enfermedades futuras asociadas al ambiente intrauterino y también he desarrollado mi carrera desde el punto de vista clínico en obstetricia, básicamente en parto. Probablemente se conectará algún alumno o exalumno que tuvo que hacer rotación conmigo y también en urgencia, tanto del hospital de Chillán como del hospital de Concepción, regional de Concepción. Fui docente de la Universidad de Concepción también muchos años y después por motivos familiares y de salud me retiré, pero espero que este sea el regreso a esta parte que me gusta mucho, que es la docencia. Así que por lo mismo, repito, te agradezco la invitación y más todavía si a través de la universidad. Sí, gracias a ti por aceptar estar acá y bueno, yo ahora quiero hacer una breve presentación de lo que me toca, que es hablar sobre la placenta, su funcionamiento básicamente. Y aviso que cualquier comentario o pregunta que quieran hacer la pueden dejar ahí en el chat de la misma transmisión en Facebook, para después poder conversar de eso o irla respondiendo. Ahí Katia me avisará si se ve bien lo que yo voy a mostrar. Ahora que voy a ir a presentación, ¿se ve, cierto? Sí. Ya. Entonces, bueno, ya nos presentamos y yo voy a hablar de la placenta, ¿ya? Esto que se muestra acá ya salió en un artículo hace unos años, que es un grabado del año 3400 antes de Cristo aproximadamente, y es un grabado encontrado en Egipto, en unas construcciones ahí cerca del Nilo, donde los arqueólogos identificaron algunas representaciones que se ven acá, que son ofrendas básicamente, que se le puede llevar a alguna deidad o quizá al emperador, pero dentro de las cosas que se ven como ofrenda aparece esto que los investigadores identificaron como una placenta, ¿ya? Entonces podemos ver a través de esto que desde las antiguas civilizaciones ya aparece la placenta como un órgano al cual se le da relevancia. Obviamente acá se muestra como una especie de ofrenda que se ofrece a alguna deidad o quizá a algún gobernante. Entonces se realza su importancia, ¿ya? Y a partir de otros análisis y estudios desde la antropología principalmente, se ha podido ver que hay diferentes culturas en las cuales se habla de la placenta y se la toma en cuenta como un órgano de relevancia, ¿ya? Entonces así es que tenemos nosotros, por ejemplo, los pueblos originarios de diversos lugares del mundo reportan, los estudios que se han hecho en estos pueblos, reportan que hay distintas prácticas rituales asociadas a la placenta. Como por ejemplo enterrarla en lugares de significancia, leerla entre comillas, que significa básicamente revisar la placenta posterior al parto, etcétera, y otras prácticas, pero principalmente la más común que aparece en civilizaciones, en culturas ancestrales, tanto de Centroamérica como de Sudamérica, es la del entierro de la placenta y la protección básicamente de la placenta posterior al parto y el alumbramiento. Y una de esas culturas que tienen prácticas asociadas a la placenta es la cultura mapuche, y de ahí que han surgido por ejemplo, protocolos asociados a la entrega de placenta posterior al parto, específicamente a madre o familia de etnia mapuche, ¿ya? Y ese protocolo existe, ¿cierto?, en nuestro sistema de salud y en algunos hospitales entiendo yo que está
se ha implementado, ¿ya? Y de nuevo, ya el hecho de que exista cierta ritualidad asociado a la placenta nos muestra que desde culturas ancestrales también se le da relevancia en algunos escritos o estudios, ya, que nacen a partir de la transmisión oral, ¿cierto? De la cultura. Se habla de la placenta como una especie de segunda madre o como un alma que permite o que da protección, ¿ya? al feto durante su desarrollo. Por lo tanto, lo que tiene que pasar después de que cumple su función, la placenta también merece de significado, o tiene significado y merece de respeto en cuanto a su trato, ¿ya? Yo en lo particular he podido conversar con algunos mapuches, miembros de comunidades, y también alguna actividad académica hemos realizado asociado a tratar de saber qué tipo de práctica asociada a la placenta ocurren en los pueblos originarios, y lo que muchos han mencionado es que tiene que ver también la placenta con un sentido de raíz asociado al territorio, ¿ya? Por lo tanto, la placenta en estos pueblos, el ritual que se hace es un entierro en algún lugar de significancia, ¿ya? En un lugar ancestral al cual la persona, en la cual la persona va a vivir, ¿ya? O siempre va a volver, ¿ya? Entonces, hay desde cultura originaria hay evidencia que nos indica que la placenta es un órgano importante al cual se le asigna un lugar relevante durante la gestación y durante el parto, ¿ya? Probablemente tal. Ahora, ¿de dónde sale la placenta? Esto es algo que yo también he mostrado muchas veces en clase, cuando uno enseña la parte de embriogénesis y formación de la placenta, ya, pero simplemente en este dibujo lo que se ve acá es el blastocisto, ¿ya? Y el blastocisto deriva, ¿cierto?, del óvulo fertilizado, es decir, cuando el ovocito ya se junta con el espermatozoide, se fertiliza ese ovocito, se forma el óvulo, y luego ya se genera el blastocisto, donde reconocemos al menos dos grandes tipos de células, el embrioblasto y el trofoblasto, ¿ya? Y para lo que tenga que ver con la placenta, lo que más nos interesa es este trofoblasto, ¿ya? Que luego comienza a multiplicarse, ¿ya? Y aquí aparece lo que se llama el sincidio trofoblasto, y luego a partir del sincidio trofoblasto se empiezan a formar unas lagunas con sangre materna y se empiezan a formar los vasos sanguíneos de lo que será ya probablemente tal la placenta. El resto de las células, el embrioblasto, son los que van a formar el embrión, ¿ya? Entonces, lo relevante de esto es que la placenta y las células que forman parte de la placenta tienen un origen común con el embrión, ¿ya? Por lo tanto, comparten herencia genética con el embrión, comparten también probablemente cierta expresión de proteína, aunque todo va a depender del ambiente en que todo se desarrolle, pero comparten la misma información, ¿ya? Y la placenta, una vez que se forma, tiene esta estructura, ¿ya? Esto es la forma como de plato o de pastel, de ahí viene el nombre, de hecho, de placenta. Y esta es la parte de la placenta que está adherida a la placenta, se forma, ¿cierto? Se inserta en el endometrio, en la pared uterina, ¿eh? Esta es la parte de la placenta que está adherida efectivamente o inserta en la pared del útero. Esta otra parte de acá, que se llama placa coriónica, es donde está inserto el cordón umbilical, ¿cierto? El cordón umbilical, como todos bien sabemos, está conectado directamente con el feto en desarrollo. Y lo que se destaca en este dibujo son los vasos sanguíneos, porque fundamentalmente la placenta es una red de vasos sanguíneos, ¿ya? Vasos que se van dividiendo y que forman ahí una red de vasos capilares más pequeñitos, donde se produce el intercambio de gases y nutrientes entre la sangre de la madre, que está por acá, y la sangre del feto,
que circula por esta red de vasos, ¿ya? Entonces, lo importante es mencionar que en estos vasos sanguíneos de la placenta circula sangre fetal, ¿ya? Y la sangre fetal, mientras circula por esta red de vasos sanguíneos placentarios, se va renovando en cuanto que va adquiriendo oxígeno, nutrientes, y se permite la eliminación de desechos también y el CO2 del feto hacia la sangre de la madre. Entonces hay un rol ya muy importante acá que uno puede entender de la placenta, que tiene que ver con permitir que la sangre del feto se reoxigene y adquiera los nutrientes necesarios para su desarrollo. Por lo tanto, de ahí deriva también ya el otro hecho relevante, que es que si la placenta se forma de manera adecuada, podemos tener un desarrollo fetal óptimo, ¿ya? Si el desarrollo de la placenta se ve afectado por algún motivo, que pueden ser múltiples motivos, podemos tener un deterioro en la capacidad de desarrollo del feto, ¿ya? Que crezca menos, que no pueda crecer, de hecho, ¿ya? O que sufra algún déficit de algún tipo. Entonces, la placenta tiene esta red de vasos sanguíneos, y a través de estos intercambios, ¿ya?, entre sangre fetal y sangre del feto, que permite que el feto también mantenga su desarrollo, ¿ya? De ahí es que, en términos de investigación, nos ha interesado tanto el estudio de la placenta, porque cualquier alteración placentaria puede tener que ver con alguna alteración en el desarrollo del feto, ¿ya? Entonces se trata de entender el proceso de todo lo que ocurre en el embarazo a través del estudio de la placenta. Bueno, y en este dibujo se hace énfasis en esta parte, ya que es la zona, podríamos decir, más relevante de la placenta, que es donde se produce el intercambio de gases y nutrientes. Ya acá se ven vasos sanguíneos maternos que se abren, ya básicamente en este espacio donde están los capilares, que son los vasos más pequeños, ya, de la placenta, y por donde está circulando la sangre fetal, ¿ya? Entonces, este es un tejido esponjoso, ¿ya? En donde están insertos los vasos sanguíneos y por donde está circulando la sangre materna, ¿ya? No hay un contacto directo entre la sangre materna y la sangre del feto, que pueden tener incompatibilidades, ¿cierto? Pero sí hay un intercambio acá, ya que permite el paso de moléculas desde la sangre materna a la sangre fetal y viceversa, ¿ya? Y toda la sangre que se está reoxigenando y tomando nutrientes desde la madre, luego confluye en una única vena umbilical, que es el vaso que le lleva la sangre de vuelta hacia el feto, ¿ya? ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Ah, ya. sí. Bueno, para entender un poco cómo se produce este intercambio, que yo hice este pequeño dibujo muy esquemático simplemente para mostrar 2 o 3 tipos de células que son las más relevantes en la placenta, para entender básicamente cómo es que se produce el paso de sangre, de molécula, perdón, de la sangre materna a la sangre fetal, ¿ya? Si nosotros tomamos un trocito de vaso sanguíneo, ¿ya?, o de trozo de placenta, básicamente podemos encontrar que en contacto directo con la sangre materna está lo que se llama el sincitio trofoblasto, ¿ya?, que es un conjunto de células, ya, que se fusionan unas con otras. Esos son los núcleos, ya, que se pueden observar. Y este sincitio trofoblasto aquí en esta parte expresa una serie de proteínas que permiten el paso de ciertas moléculas desde la sangre materna hacia la placenta. También hay células que mantienen su membrana, que son las que se llaman citotrofoblastos, ¿ya? Aquí hay una membrana basal y luego tenemos una serie de capilares, ya, que son los vasos sanguíneos de la placenta, por los cuales circula la sangre del feto, ¿ya? Entonces, acá hay una zona de intercambio, que está formado por el trofoblasto, sincitio trofoblasto, citotrofoblasto, y por la célula endotelial de los capilares fetales, que son los capilares de la placenta, los vasos sanguíneos placentarios. Entonces, las moléculas que pasen desde la sangre materna a la sangre fetal tienen que pasar por esta barrera semipermeable, una barrera selectiva, ¿no?,
Es decir, son básicamente membranas de estas células que permiten el paso de ciertas moléculas e impiden el paso de otras, ya desde sangre materna a sangre fetal y también viceversa, ¿no? Entonces, como les decía yo, no hay un contacto directo entre sangre materna y sangre del feto, sino que hay una zona de intercambio por donde se mueven estos gases y nutrientes. Y esta zona de intercambio es importante que se desarrolle bien, ¿ya? Que haya suficiente cantidad de capilares fetales, ¿ya? En la placenta para que el intercambio también se produzca de manera adecuada y se logre un desarrollo fetal óptimo. Esta es una foto ya que obtenían en el laboratorio de un trozo o corte que son trozos de placenta, básicamente obtenidas desde esta parte, ¿ya? De la placenta. De ahí uno toma la placenta, hace unos cortes, ya se preparan con unas tinciones especiales y se pueden ver al microscopio, ¿ya? Y lo que uno ve acá es una microvellosidad o una vellosidad coriónica. Como les decía, por fuera de esto está el sincito trofoblasto, ¿ya? Y lo que se ve como más oscurito son núcleos, ¿ya? Que se pueden ver. Acá hay un capilar fetal, ¿ya? Formado por células endoteliales que se ven ahí, y adentro está la sangre del feto, y eso que se ve muy rojo son eritrocitos, ¿ya? Eritrocitos fetales. Entonces, si esto estuviera en el cuerpo de la madre, por fuera, por esta parte de acá, estaría circulando la sangre materna, ¿ya? Entonces, los nutrientes y los gases pasarían desde esta zona, a través del trofoblasto, a través del endotelio, hasta llegar a la sangre fetal, ¿ya? Y el CO2 del feto pasaría desde aquí hacia acá, ¿ya? El oxígeno hacia el otro lado, ¿ya? Nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, ¿ya? Pasan de sangre materna a la sangre del feto, ¿ya? Entonces todo este tejido forma esta zona de intercambio, ¿ya? Acá hay otra imagen ya para ver lo mismo, donde se puede ver acá el trofoblasto, ¿ya? Se ven ahí muy claramente los núcleos, ¿ya? Del trofoblasto, los capilares fetales, ¿ya? Se ven ahí también glóbulos rojos. Aquí quedó justo un capilar cortado como de manera longitudinal, entonces se ve más largo, ¿ya? Pero esta es la zona de intercambio, ¿ya? Entre sangre materna y sangre fetal, ¿ya? Y como les decía, ¿ya? Lo importante destacar es que una placenta tiene que tener una cantidad suficiente de vasos sanguíneos que permitan un intercambio correcto, ¿ya? Entonces, en resumen, ya podemos decir que las funciones de la placenta son dar soporte al desarrollo del embrión y el feto, es decir, permite el lugar adecuado para que el embrión y el feto se desarrolle. Una función muy, muy relevante es aportar nutrientes, ya principalmente hablamos de glucosa, aminoácidos, lípidos, ya, aportar iones, etcétera, ya, vitaminas también, una cantidad de nutrientes suficiente para que el embrión y el feto se desarrollen de manera adecuada. Aportar oxígeno, súper importante, ya, porque se produce el intercambio por CO2. También tiene una función endocrina la placenta, ya, es decir, sintetiza y libera hormonas, y eso es muy relevante porque es un mecanismo de comunicación, ya, y todavía se está estudiando, pero se sabe que las hormonas de la placenta influyen también en el desarrollo del feto, ¿ya? Por lo tanto, la placenta tiene un rol regulador muy importante del propio crecimiento fetal y de las adaptaciones maternas. Otra cosa muy relevante, la adaptación inmunológica. Ya también se sabe que la placenta genera adaptaciones o hay expresión de componentes del sistema inmunológico que le permite al sistema inmune de la madre reconocer de manera adecuada a esta placenta y el feto. Y también tiene un rol de barrera, ¿ya? La placenta, de tratar de evitar, ¿ya? De que ciertas cosas pasen libremente, ¿ya? Y eso es algo que obviamente se espera que ocurra, lamentablemente no ocurre siempre, ¿ya? Y hay ciertos tóxicos que pueden pasar a través de la barrera placentaria y afectar al feto. Y dentro de lo que a mí más me toca hacer, tiene que ver con lo de investigación. Entonces, como les decía y como ya les mostraba, a través del estudio de la placenta uno puede entender cómo funciona este tejido, cómo funcionan las células. Entonces la placenta nos permite explorar y conocer lo que ocurre durante la gestación humana.
El embarazo humano, ya obviamente, es un periodo muy delicado y muy difícil en cuanto a poder hacer investigación, ¿ya? En las distintas etapas. Entonces, una forma de entender lo que ocurre durante el embarazo es estudiar la placenta posterior al parto, ¿ya? Por lo tanto, la placenta nos genera una ventana, ¿ya? A través de la cual podemos mirar lo que ocurre durante la gestación, sobre todo si hay problemas, obviamente, durante el embarazo. Entonces podemos estudiar lo que ocurre en diversas enfermedades, como la hipertensión, la diabetes gestacional, la preeclampsia, etcétera, y tratar de saber, ¿ya?, qué tipo de alteraciones ocurren en la placenta que pueden afectar al desarrollo del feto, ¿ya?, tanto de manera inmediata como posterior. Y en el sentido más general de investigación, es una fuente de tejido y de células humanas, ¿ya? Aquí desde la placenta, y lo que más se ha hecho es poder estudiar células y vasos sanguíneos de origen humano, lo cual obviamente no es fácil de hacer, ¿ya? Y la placenta nos brinda la posibilidad de estudiar células y vasos sanguíneos, sobre todo de origen humano, lo cual hace que las investigaciones obviamente tengan más cercanía con lo que puede ocurrir en una persona, más que lo que se puede hacer en animales, por ejemplo, en otro tipo de animales, ¿ya? Bueno, eso era ya lo que yo les quería mostrar. Ahora voy a dejar de compartir para permitir ahí que Katia pueda presentar y estaremos atentos después a responder cualquier duda o pregunta. Tú me avisas, Marcelo, si estamos... Mientras puede hacer comentarios, difundir, ahí hay al menos una decena de personas. Ahí se está viendo. ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien? Marcelo, ¿se ve? Sí, yo lo veo. ¿Sí? Bueno, no sé si ahí se está viendo, que está medio atrasado ahí en la transmisión, parece ser. Pero sí se ve. Ya. Bueno, entonces lo que yo quiero es básicamente complementar con la parte clínica lo que es el proceso mismo del alumbramiento. Marcelo ya habló de las funciones de la placenta, de las estructuras, entonces lo que yo quiero aquí aportar es un poco el tema de la práctica clínica y qué es lo que hacemos con la placenta en definitiva. Entonces, ¿qué les voy a presentar yo? Algo de fisiología del alumbramiento o expulsión de la placenta. ¿Y qué pasa con el estudio macroscópico de la placenta y cuáles son los beneficios que obtenemos de saber mirar la placenta una vez que ocurrió el alumbramiento? Quiero partir diciendo que el útero es un órgano muy maravilloso y en realidad tiene una capacidad o una doble función. Por un lado, primero, se permite estar completamente relajado para cobijar al feto, ¿cierto? Y permitir que se desarrolle plenamente hasta el término. Y por otro lado, ejerce una función que es completamente distinta, que es la de la contracción, estas contracciones rítmicas y sincrónicas, que van a permitir que una vez que este feto esté maduro y se desencadena el trabajo de parto, sea expulsado junto con la placenta y las membranas. Dicho esto, también reforzar, ¿cierto?, que el útero tiene 3 capas, que desde dentro hacia afuera son el endometrio, el miometrio y la serosa, y por lo tanto tiene cada una composición diferente, pero principalmente lo que vamos a ver aquí es el miometrio, que es el gran órgano contráctil del útero. Las células del miometrio las vamos a ver un poquito más adelante en cuáles son las capas, pero decir primero que las células del músculo liso uterino se agrupan en ACE y están separadas por delgadas capas de tejido conectivo, a diferencia de cómo se presentan las células del músculo estriado. Los filamentos del músculo liso tienen una disposición oblicua y que favorece mucho el estiramiento y el acortamiento de la fibra, lo que permite que se genere una fuerza contráctil mayor, sobre todo necesaria en el trabajo de parto. Recordemos que también el útero se contrae en otras situaciones, que es en el momento de la menstruación, ¿cierto? Y también cuando tenemos relaciones sexuales.
En este dibujo ustedes pueden observar que se muestra el fondo uterino. Esto corresponde al cuerpo del útero, la zona del cuello, y estas son las zonas de ingreso de las trompas de falopio. También podemos observar la disposición de algunos ligamentos que son importantes para el sostén y la contención del cuerpo del útero, como son los ligamentos uterováricos, el ligamento redondo y algunos que están cerca del cuello del útero. El útero, además, podemos distinguir dos órganos funcionales, que sería, por una parte, el cuerpo del útero, que va a ser la principal fuerza contráctil durante el trabajo de parto y que está compuesto principalmente por músculo liso. Un 80% de la composición del cuerpo del útero es fibra muscular. En cambio, la zona del cuello del útero está principalmente compuesto por tejido conectivo, y eso se entiende porque es la zona que se va a dilatar para permitir el descenso del feto y de la placenta y las membranas. Aquí hay otro gráfico que muestra entonces la disposición de las fibras del músculo liso, y se distinguen entonces tres capas: una capa que es externa, delgada, donde están en esta orilla, ¿cierto? Una capa media, que es la fuerza contráctil del miometrio y que es una capa gruesa, y la importancia que tiene esta capa es que en esta capa se encuentran insertos la mayoría de los vasos que van a sustentar la oxigenación para las mismas células musculares y también para la zona de inserción de la placenta, y por lo tanto va a permitir las funciones que cumple la placenta y para el crecimiento y desarrollo del feto. Y va a haber una capa interna que está comandada por fibras que son circulares y que están básicamente alrededor del cuello del útero y alrededor de los cuernos uterinos, ¿ya? La disposición de las células musculares tiene sentido, ya que algunas células van de manera, o haces de las células van de manera longitudinal, y las otras se forman de manera oblicua, de tal modo de contener todo lo que es la relajación, ¿cierto? Contener mientras hay relajación, y de comprimir cuando hay contracción o trabajo de parto. Otra cosa relevante es que en esta zona, en la capa media del músculo liso, se genera lo que conocemos en clínica como las ligaduras vivas de Pinar, que en el fondo uno puede observar acá la disposición de los haces musculares. Si nosotros seguimos esta línea, ¿cierto?, se traza una figura similar a un 8, donde están aquí los vasos sanguíneos, y esto es lo que podemos ver cuando el útero está relajado, pero una vez que se produce el parto y la expulsión de la placenta y las membranas, se produce una contracción que es más mantenida, el útero empieza a reducir su tamaño, y por lo tanto la importancia clínica que tiene es que al apretarse estas fibras musculares se ocluyen los vasos y por lo tanto permite prevenir las hemorragias por parto de una manera fisiológica. El periodo de alumbramiento en sí corresponde al tercer periodo del trabajo de parto, aunque hay algunos autores que están sugiriendo un cuarto periodo que corresponde al periodo de hemostasis. Y por lo tanto va a ser el lapso que media entre el nacimiento del recién nacido y la expulsión completa de la placenta y las membranas ovulares. Se describen estos tres tiempos entonces, y se determinan algunos tiempos para el expulsivo alumbramiento, que en el caso de una mujer que tenga por primera vez su parto no debería superar los 45 minutos, y en el caso de una paciente que tenga su segundo parto o más debería no sobrepasar los 30 minutos. Sobre este periodo deberían ya tomarse algunas medidas adicionales a la expectación solamente del descenso y expulsión de la placenta. Esto está tomado de la guía perinatal, que es como la Biblia para nosotros en la obstetricia, son las directrices del manejo obstétrico. Además, se reconocen también 4 tiempos, que son tiempos que se superponen, pero básicamente es el desprendimiento de la placenta. Junto con eso ocurre el desprendimiento de las membranas, y las membranas en realidad se van desprendiendo a medida que la placenta va descendiendo. Y finalmente la expulsión de la placenta hasta que se exterioriza por los genitales maternos. Entonces, el periodo de alumbramiento ocurre porque después de la salida del feto se produce una disminución del tamaño de la cavidad uterina. Esto va a obligar de alguna manera a la placenta, que ocupa una gran superficie, a plegarse sobre sí misma, y va a producir una zona de desprendimiento y clivaje, y por lo tanto va a comenzar
el descenso por obligación. Y podemos nosotros, a través de la clínica, observar algunos fenómenos que son subjetivos y que son sugerentes de que está ocurriendo el desprendimiento. Y principalmente tiene que ver con una etapa que está descrita como un reposo clínico, y esta etapa ocurre entre el primer minuto hasta los 5 minutos, en realidad, una vez ocurrido el nacimiento o el parto. Para quienes hemos tenido el privilegio, diría yo, de acompañar y asistir a mujeres en el parto, justo ese periodo de felicidad máxima, cuando tú le presentas a su hijo y lo entregas, lo pones sobre su tórax, ¿cierto? Ella conoce al niño y hay una etapa en que la mujer no refiere molestia, no hay dolor, pero sin embargo se continúan las contracciones de manera menos intensa, pero aún esa intensidad permite que se produzca el alumbramiento. Por lo tanto, se suman las contracciones, ¿cierto?, a estos fenómenos. Y también hay otros fenómenos que puede ser un fenómeno más objetivo, que tiene que ver con las modificaciones que sufre el cuerpo uterino una vez que la placenta se está desprendiendo. Y aquí se describen dos signos que conocemos muy bien en obstetricia. El primero es el signo de Schroeder, que en el fondo es la lateralización hacia la derecha del fondo uterino, y el fondo del útero asciende por sobre el nivel del ombligo, y en realidad lo que está mostrando es que la placenta ya está ocupando por lo menos el segmento inferior, que es un segmento que se crea entre el cuerpo del útero y el cuello del útero, pero solamente en el trabajo de parto. Entonces se desprende la placenta, hay esta superficie o esta zona donde ya no está ocupada, y el útero asciende. Y también cuando la placenta ya ha descendido más, se genera esto que es el globo de seguridad de Pinar, el señor Pinar, que es muy famoso en obstetricia, que es la consistencia del útero, ya un útero más leñoso, duro, firme, que desciende bajo el nivel del ombligo, y que nos da la seguridad en el fondo que se están generando los mecanismos de hemostasia suficientes para garantizar que la pérdida de sangre no sea superior a los 500 ml. Por otro lado, los mecanismos de desprendimiento placentario, podemos identificar dos, que es el mecanismo de Baddeley-Schultz, que principalmente la placenta va a encontrar en esta zona donde ocupaba, ¿cierto?, la zona de inserción, va a comenzar su desprendimiento, pero desde la zona central. Acuérdense que aquí van a estar funcionando sobre el cuerpo del útero las contracciones uterinas. Se va a formar un hematoma o un coágulo retroplacentario, entonces, dependiendo de la posición de la mujer, nos va a jugar a favor la contracción uterina, el coágulo retroplacentario, para que comience el descenso de la placenta. La placenta va a descender, nosotros la vamos a observar por la cara fetal, que va a ser lo primero que vamos a ver, pero detrás de eso van a venir las membranas junto con el coágulo retroplacentario. Por lo tanto, con este tipo de desprendimiento placentario no va a haber un sangrado externo importante. De hecho, el sangrado va a venir después de la placenta. Importante acá ocupar una técnica cuando recibimos la placenta, que es una maniobra que se llama maniobra de Dublín, que básicamente consiste en tomar la placenta en sí, y una vez que se ha desprendido por completo y se exterioriza, comenzar a rotar las membranas sobre el cuerpo de la placenta, de tal forma de proteger la integridad de las membranas y evitar que queden restos en la cavidad uterina. Y el otro mecanismo que está descrito es el mecanismo de Baddeley-Duncan, que en el fondo aquí el desprendimiento de la placenta se realiza por un borde lateral de la placenta. Hay sangrado externo, por lo tanto eso nos va a indicar que se está desprendiendo la placenta, y cuando recepcionamos la placenta, esta va a ser principalmente por un borde de la cara materna. En general, la mayoría de los desprendimientos se producen a través del mecanismo de Schultz. Hay algunas anomalías que se pueden generar de la fuerza contráctil del útero, y están generadas por espasmos de distintos anillos de contracción. En el caso del cuerpo, hay un anillo que se forma acá entre el cuerpo uterino y el segmento, y cuando se produce una contracción anómala de esta zona, puede suceder que la placenta que está acá, que puede estar adherida, puede estar parcialmente desprendida o totalmente desprendida,
queda atrapada literalmente en la cavidad uterina y se transforma en una urgencia obstétrica porque si se desprende un borde pueden haber vasos sangrantes y la paciente se puede comprometer severamente si no se actúa rápido con la extracción de la placenta. También pueden haber algunas anomalías en otros anillos contráctiles que son, en el caso acá de los cuernos uterinos, puede haber un encastillamiento de la placenta. Esta placenta aquí debería estar al fondo, por lo tanto se genera este anillo de contracción que es anómalo, no sucede en un alumbramiento normal, y la placenta queda completamente atrapada, pero en una parte superior del útero. Y acá podemos ver que hay un engatillamiento de la placenta, o sea, esta placenta se comenzó a desprender y en algún momento este anillo se contrajo y quedó esta placenta mitad arriba y la otra mitad abajo con sangre que se está exteriorizando y da la impresión como una placenta bilobulada. Respecto al manejo del tercer periodo, siempre es aconsejable ser paciente y esperar vigilante y ojalá sin ningún instrumentalización ni iatrogenia, el desprendimiento y la expulsión de la placenta y las membranas ovulares. Yo al principio le mostré los tiempos, en general uno espera 30 minutos con tranquilidad a que esto ocurra siempre y cuando la paciente esté en buenas condiciones hemodinámicas. Se han descrito distintos tipos de manejo del alumbramiento, el manejo expectante, que en el fondo nosotros esperamos simplemente que la placenta descienda. Hay un mecanismo que puede ser corregido, que se hacen algunas maniobras sobre el útero, pero lo que sugiere la guía perinatal es un manejo activo del alumbramiento con el objetivo de reducir la probabilidad de una hemorragia posparto importante, o sea, superior a 500 ml. Y esto se basa, bueno, en una vigilancia que tiene que ser estricta. De hecho, quienes han estado en un parto o han atendido parto saben que la matrona o el médico que asiste el parto no se mueve del lado de su paciente hasta que se complete el alumbramiento. También se puede administrar oxitocina en bolo, pueden ser 5 o 10 unidades o en infusión continua también. Se establece además el drenaje del cordón, que son técnicas que la verdad no están, la evidencia no es tan categórica, y también la tracción suave del cordón umbilical con contratracción púbica. En el fondo ponemos la mano sobre el pubis, traccionamos suavemente y si el cordón no se desliza es un signo de que la placenta ya se desprendió. Al contrario, si el cordón asciende significa que la placenta todavía está arriba. Y también la evaluación del fondo uterino luego de la expulsión de la placenta para confirmar que se ha establecido el globo de seguridad de Pinar y por lo tanto ya hay un periodo de demostración. Respecto al examen macroscópico de la placenta, bueno, nosotros atendimos el expulsivo, recibimos la placenta y inmediatamente vamos a revisarla para comprobar su integridad. Aquí ustedes ven la placenta, una placenta muy bonita por el lado de la cara materna y aquí está su cordón. Muestra el número de cotiledones. Nosotros tenemos que ver que efectivamente nos faltan cotiledones y establecer la indemnidad de la membrana. En general, una placenta de término de un embarazo sano o con resultado de un niño sano es una placenta que tiene un diámetro medido por la cara materna entre unos 20 a 22 centímetros, un espesor de 2 a 2,5 centímetros y algunas variaciones del peso a medida que avanza la gestación. Es así como a las 16 semanas va a tener el mismo peso del feto. A las 28 semanas la relación es de 1:4. Pensemos que a las 28 semanas un feto debería pesar alrededor de 1 kilo, por lo tanto tendríamos una placenta de unos 250 gramos. Y al término la relación es de 1/6 del peso del recién nacido. Ahora, cuando uno ve este tipo de relaciones, la verdad es que al principio no sé si ya es una placenta, pero no sé, yo puedo contar un caso, por ejemplo, que tuvimos una vez en la urgencia de una chica que llegó con una placenta retenida, pero sin feto. Ella tuvo un parto, aparentemente no sabía que estaba embarazada y tuvo el parto en un baño. Y resulta que llegó sangrando profusamente y lo único que vimos a través de sus genitales fue la salida de un cordón delgado, un cordón que no tenía mucha torsión y que estaba desgarrado. Entonces,
cuando uno ve ese tipo de características, ya puede relacionar un poco el tamaño del útero con las características del cordón en este caso, y hacerse una idea del cuadro clínico, que efectivamente esta chica fue al baño y aparentemente no se había dado cuenta que había expulsado al fetito. Y era un embarazo de alrededor de 26 semanas, que lo primero que pudimos establecer fue precisamente con el peso de la placenta hacer una aproximación. ¿Qué se observa en el examen macroscópico de la placenta? Bueno, aquí principalmente la biometría, establecer el peso. Esto debe ser sin el cordón y las membranas, pero la práctica clínica es muy difícil de hacer porque necesitaríamos cortar y en realidad eso demora un poco. Y establecer la relación entre el peso de la placenta y la del recién nacido. Eso también es importante porque hay situaciones en que tenemos una placenta de un peso mucho mayor a la relación 1:6 al término, y por lo tanto creo que es una placenta que, independiente de que el resultado del recién nacido sea un niño vigoroso y sano, debería estudiarse porque es algo anómalo respecto de lo que deberíamos encontrar. El cordón umbilical, vamos a observar la inserción del cordón, si es central, si es lateral, si es filamentosa, o sea que se insertó fuera de la cara fetal, más cercano a las membranas. El aspecto del cordón, si tiene múltiples giros, ¿cierto? O está sobre rotado. El color que tiene el cordón, el aspecto, puede tener, por ejemplo, nudos, como lo que se ve aquí, que es un nudo verdadero del cordón. El índice de rotación, o sea, cuántas veces el cordón está enrollado, que eso también puede estar mostrando las dificultades que está teniendo el niño para obtener nutrientes, por ejemplo, u oxígeno, y eso se relaciona habitualmente con placentas que están mostrando algún grado de insuficiencia, como puede ser en el caso de restricción de crecimiento. También el largo del cordón, que habitualmente se corresponde con la talla del recién nacido. Estudiar ambas placas, ¿cierto? La cara materna y la cara fetal, y establecer también el color y la localización de posibles lesiones que pueden ser trombos, depósitos de fibrina, pueden haber masas desconocidas, todo eso habría que describirlo. Y aquí hay algunas fotos. Por ejemplo, aquí está una inserción filamentosa del cordón. Nosotros aquí vemos, está la placenta, por la cara que está adherida a esta superficie está la cara fetal. Aquí está la cara materna con los cotiledones, las membranas, y aquí está el orificio por donde salió el feto, ¿cierto? Y aquí hay una inserción del cordón que, si ustedes ven, estos vasos deberían estar por acá en realidad. Y ahí está superficie de membrana sin vaso sanguíneo. Acá, una cosa más anecdótica, por ejemplo, el examinar esta placenta, encontraron un dispositivo intrauterino, no sé si lo ven ahí. Por acá también hay una placenta que tiene anexado el cordón que cortaron acá. Es una inserción central del cordón, pero se pueden observar estos trombos, que estos son recientes, y por aquí unos más blanquecinos que indican que hubo algún proceso anterior. También llama la atención en este cordón la palidez, que no me atrevo a decir que el cordón era de ese color o si fue drenado, pero sí que hay múltiples, está demasiado espiralizado en el fondo este cordón. ¿Ya? Entonces probablemente o es de un embarazo postérmino o hubo algún grado de insuficiencia placental. Por acá también hay una placenta que tiene una palidez o una opacidad, en realidad no palidez, que no es característica de la placenta. La cara fetal siempre se ve muy brillante. Y en estos casos uno podría ir a buscar alguna correlación con infecciones, por ejemplo, intrauterinas. Por acá podemos ver también, esta es la misma placenta, esta está por la cara fetal y ustedes ven que es una placenta que está completamente impregnada de meconio, y que al cortar el cordón, que es el que está acá, se pudo observar que también la gelatina de Wharton, por ejemplo, que es esta parte que le da soporte a los vasos sanguíneos, también está completamente impregnada, y describe el autor de este paper que además había una necrosis en este corte de la vena umbilical. Ahora quiero comentarles un poco cómo se hace en otras partes el estudio de la placenta, porque muchas veces el examen macroscópico que intentamos hacer en la sala de parto
puede ser insuficiente para obtener la información necesaria para explicar cosas como las muertes fetales, por ejemplo, o algunas alteraciones que puedan manifestar los niños los primeros días. Entonces, les traigo acá este documento que está basado en una adaptación del Colegio Americano de Anatomopatólogos, y que en el fondo ellos han identificado 3 grupos diferentes en los que debería hacerse un seguimiento o un estudio mayor de la placenta. Y es así entonces como ellos determinaron que deberían haber algunas indicaciones maternas que justifiquen el estudio más exhaustivo de la placenta, y tienen que ver con una mala historia reproductiva, o sea, historia de abortos espontáneos, muerte neonatal, partos prematuros, algunas enfermedades maternas que ya sabemos que Marcelo está estudiando, hipertensión, diabetes, discoagulopatías, por ejemplo, y algunas indicaciones antenatales que puedan estar dadas por prematuridad, oligoamnios o algunos casos como de infección o fiebre. También sugieren algunas indicaciones desde el punto de vista fetal y neonatal que tienen que ver con la muerte perinatal, la restricción del crecimiento, un Apgar bajo, por ejemplo, menor a 3 o menor a 3 a los 5 minutos, los pacientes o aquellos partos que han tenido tinte meconial. También algunas indicaciones desde el punto de vista de la placenta, que tienen que ver con cualquier alteración grosa de la placenta que nosotros podamos describir, y por eso es tan importante que la podamos evaluar de buena manera. ¿Ya? Evaluar, por ejemplo, si hay un cordón largo, puede haber un cordón que sea demasiado corto, y tratar de explicar algunas alteraciones, por ejemplo, que se pueda mostrar en la monitorización intraparto o reacciones desde el punto de vista de la neonatología. Ellos sugieren que en realidad estas indicaciones se tomen como un gol estándar, e incluso ellos permiten dejar las placentas en un refrigerador hasta por 7 días, pensando en que el niño pueda presentar alguna situación de salud que amerite el estudio de esta placenta. O sea, puedes tener un niño que tuvo algún problema de Apgar y el neonatólogo a los 2 o 3 días decidir que necesita más información, entonces se puede recurrir a este depósito de placenta que necesita solamente un refrigerador y mantener una temperatura a 4 grados, y con eso es suficiente para mantenerla por 7 días y tenerla por si necesitamos esta información extra. Y eso, en realidad, bueno, yo quería comentarles que en el fondo nosotros en la sala de parto, yo soy consciente de que todo el mundo observa muy bien la placenta, porque las consecuencias que pueden haber de hemorragia postparto o de cosas en realidad que puedan afectar a la madre y al hijo, no son situaciones que uno busca y al contrario las trata de prevenir, pero sí quisiéramos a lo mejor tener el espacio para estudiar situaciones, sobre todo pensando que la obstetricia es una de las especiales más judicializadas, y también en el beneficio de la familia. Marcelo mostró al principio que hay enfermedades que se pueden repetir o que nos pueden orientar a enfermedades maternas y del niño, y por lo tanto yo creo que hay que echarle mano a la placenta y en el fondo tratar de obtener la mayor información posible. Hay muchas muertes inexplicadas, hay muertes que están asociadas exclusivamente a patología placentaria, entonces no puede ser que no tomemos la información que tenemos a la mano y que es tan fácil de obtener. Ahora probablemente el recurso en anatomía patológica a lo mejor no es tan suficiente, pero para eso podemos generar alianzas con las universidades y por lo tanto no dejar de estudiar a sus niños. Así que eso espero que haya sido útil para complementar la otra parte, y esperamos sus preguntas, comentarios al respecto. Muchas gracias. Sí. Gracias, Katia. Ahí estamos los dos. No, gracias, súper bien didáctica también la presentación y la explicación paso a paso de lo que se hace, ya, porque es algo que yo desde mi lado, digamos, uno cuando estudia la placenta se preocupa de recolectar la placenta, pero no desconozco el detalle o desconocía el detalle de todo lo que se hace, digamos, en este periodo de alumbramiento. Que yo igual creo que en general es un proceso
eh, en el cual no se sabe mucho detalle, o donde, perdón, o no hay demasiada información, como tú decías. Parece ser la placenta un órgano que pasa como desapercibido en la práctica, tanto, incluso en la práctica clínica, pero también para las propias mujeres, las pacientes, digamos, que en general pueden desconocer de todas las funciones o todo lo que se puede obtener de la placenta, tanto para investigación como para lo clínico. Pues súper interesante eso que mostraba de los protocolos de mantener las placentas, en cosa de poder recurrir a ella para obtener más información si es que se ven algunos problemas en los primeros días del nacimiento. Porque, claro, nosotros tenemos muy claro que estudiar la placenta sirve para ver lo que pudo haber ocurrido durante la gestación. Incluso en la teoría de programación fetal se piensa obviamente en lo que puede ocurrir a futuro, en años posteriores con esa persona, si es que sufrió de alguna anomalía placentaria. Pero para la práctica clínica de los primeros días del recién nacido sería súper bueno poder establecer ese tipo de protocolo y tenerlo en cuenta para lo que se hace. Sí, yo creo que en realidad si uno toma, bueno, hay varias publicaciones, lo que yo mostré del Colegio Americano, pero también, por ejemplo, publicaciones francesas, donde tienen muy estructurados los grupos de riesgo, están establecidos, y diseñan además un cuestionario básico, entonces, donde vacian los antecedentes obstétricos, también de gestaciones anteriores, que todo eso está a disposición en la ficha perinatal, por ejemplo, que usamos nosotros. Y a partir de eso se basan además los antecedentes del parto y lo que puede observar la matrona o el obstetra en el momento que se produce el alumbramiento, y eso tú lo llevas también al cuestionario, y ahí te dan unos índices, y de acuerdo a eso determina si esta placenta se debe examinar o no. Ahora, a pesar de eso, ellos dicen, sobre todo ese estudio francés que leí, que a pesar de eso logran solamente estudiar el 30% de las placentas de estos grupos de alto riesgo. Entonces, claro, a veces probablemente si no tienes un objetivo definido de qué es lo que quieres estudiar, la dejas pasar, pero quizás también sería bueno hacer una descripción con una muestra a lo mejor más reducida de qué placenta estamos recibiendo en el fondo. Sí, seguramente, por ahí puede ir la cosa. Y también ahora me acordaba, digamos, que uno puede pensar en otras utilidades también de la placenta que no directamente tengan que ver con el recién nacido o con la madre, ¿ya? Por ejemplo, se utilizan las membranas de la placenta para mejorar la cicatrización, ¿ya? De cualquier persona, sobre todo en niños, digamos, niños quemados, por ejemplo. Es algo que se está haciendo entiendo yo que en Valparaíso, en el Van Buren, tienen un sistema en donde sacan las membranas de la placenta y se las colocan en condiciones estériles y las guardan a menos 20 grados. Y después la usan como parche, básicamente para quemados, sobre todo para niños. Claro. Y la gracia es que la membrana no genera reacción inmune, ¿ya? Entonces se le puede poner a cualquier persona y han tenido súper buenos resultados utilizándola para mejorar la recuperación de la cicatrización finalmente. Claro. Y eso es algo que está ahí, obviamente entiendo que se quiere implementar en otros lados, pero se hace poco también porque hay algo de desconocimiento, creo yo, algo de desconocimiento en la potencialidad que puede tener la placenta en lo clínico. Claro. Ahora yo no sé, claro, si se adaptara un protocolo para guardar estas placentas, en qué momento uno puede ir a tomar la información. Porque, claro, tú puedes decir, la señora X, estudiaste la placenta y tenías estas alteraciones, pero probablemente cuando ella regrese con otro embarazo va a ser muy difícil llevar esta información nuevamente a quien la asiste. No sé si me explico. Sí, porque, sí, por bueno, ejemplo, en el caso de la muerte fetal, se hace un estudio de la placenta y del niño solamente si los padres no reclaman el cuerpo. Pero a lo que voy es que esa información cuando llega de vuelta queda en el limbo porque
el obstetra ya vio a esta paciente, la paciente ya está de alta y cuando llega a su centro de salud probablemente no va a tener la información qué fue lo que decía esta biopsia. No sé si habrá un seguimiento cuando reingresa. Bueno, Entonces, claro, ese es un gran desafío para los sistemas de registro de datos, porque claro, lo ideal sería que una persona independiente de donde tenga incluso después el otro parto, se tenga acceso a la información, pero yo creo que ahí hay, claro, hay carencia de los propios sistemas, incluso de que no hay registro digital, por ejemplo, todavía en muchos lados, entonces, pero eso es la Big Data. Nuestra colega Marcela Cid ahí pone un comentario. Muy buena exposición, dice que es importante la recomendación del estudio de placenta postparto. Me parece relevante, especialmente en casos de embarazo con RPM, no sé qué es lo que es RPM, pretérmino, rotura prematura de membrana, que muchas veces solo tienen diagnóstico de inflamación e infección intrauterina, y al hacer el estudio de la placenta se corrobora el diagnóstico del corioamnionitis histológica. Y esto es relevante para el manejo de la puérpera y el seguimiento del prematuro. Ahí da un ejemplo. Quizá eso sería bueno, de repente generar una alianza con algún becado de patología. Sí, yo creo que, claro, todo esto requiere de buena integración, yo creo, de los servicios y también de lo que se puede hacer desde la investigación, desde el análisis de muestras para obtener hacer los análisis histológicos que correspondan o incluso los análisis moleculares. ¿Ya? Porque yo puedo contar por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en el hospital de niños y maternidad de Manchester, que es un centro exclusivamente para atención de gestación, digamos, e infancia. Pero ese hospital, que es un hospital público, tiene en el medio del hospital el centro de investigación integrado. Y por rutina se analizan todas las placentas, y por rutina, al hacer el análisis también para lo clínico, se hacen los análisis para los proyectos de investigación que están desarrollándose en el propio hospital, digamos, por investigadores, digamos, de ciencia básica, biología molecular. Entonces, en un mismo centro tú tienes a los clínicos junto con los biólogos celulares y moleculares analizando las muestras, haciendo reuniones. Las reuniones clínicas integran la parte clínica con los posibles resultados de otros ensayos. Entonces, ahí hay un ejemplo. Ahora, uno habla con ellos y ellos, incluso con ese sistema, encuentran deficiencias y que no pueden analizar todo y que les falta. Entonces, hasta ahí hay problemas, y nos imaginamos acá, pues, donde estamos todavía bastante desconectados entre lo que se hace o lo que se puede hacer en los laboratorios de la universidad con lo que se hace en el servicio mismo, claro, en la clínica. Entonces ese es un súper desafío, obviamente, que hay que tratar de hacer algo, pero obviamente faltan recursos, pero yo creo que hay que partir también por la formación, de que la misma gente tenga claro de que en este caso la placenta es relevante y se puede obtener información incluso para la práctica clínica inmediata desde la placenta. Yo creo que ahora con esto del COVID se está relevando un poco más, digamos, porque menos por estudios que se han ido publicando, se está usando, digamos, la placenta como al menos para establecer si hay transferencia del virus intrauterina. Claro. Sí, yo creo que también hay un desafío de encantar a los alumnos también con el tema, porque mi experiencia como alumna, como docente también, nosotros hablamos de alumbramiento, la placenta en las clases de fisiología, y sería todo. Tú haces una rotación por parto y funciones de la placenta, bla, 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 pero en realidad yo creo que no le sacamos en el fondo el provecho que tiene toda esta información, porque se podrían generar buenos proyectos de investigación en un área muy diversa. Se podría estudiar tantas cosas sobre el tejido placentero.
Y aparte el cordón, aparte la membrana, entonces... Sí, yo creo que, claro, por ese lado falta más integración, yo creo, desde la formación. Ahora es de esperar de que con nuevas ideas y cambios de los programas de formación también se logre generar ese mayor interés, digamos, de estudiar. Y claro, lo que uno puede ver también que a veces, o que reportan la misma gente que está en los servicios, que obviamente hay cierta reticencia de generar cambios en los procedimientos, ya porque también se ve el asunto de que hacer estas investigaciones puede implicar cambios importantes, y ahí hay cierta resistencia de la tradición, digamos, de la práctica, pero obviamente hay que tratar de generar los cambios a partir de la formación. Yo creo que es relevante. Pues esperemos que las nuevas generaciones también se están formando con esa visión más integrada. Sí, por lo menos yo creo que el tema de guardar ciertas placentas no es tan difícil. De hecho, nosotros, yo te comentaba antes de que presentaran, que lo hicimos en algún momento, cuando yo te comentaba que examinamos estas placentas, entonces nos guardaban, por ejemplo, las placentas del día viernes y yo la examinaba el día lunes. Y teníamos un refrigerador que habíamos llevado desde la universidad, entonces se refrigeraban, después la veíamos y después se iban con los desechos biológicos como las placentas de los partos de ese día. Entonces, no es tan difícil, el tema es que siempre tiene que haber alguien comprometido que esté encima de la investigación y lo otro que también se muestren los resultados de los clínicos, porque muchas veces yo en ese tiempo me veían pasar y ¿qué andaba haciendo placenta? Y después era como, ¿y ya qué? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué han hecho? O sea, también creo que debe haber una retroalimentación. Sabéis que en el fondo lo que ellos están haciendo, que igual genera un inconveniente porque altera el proceso, tiene resultados y compartirlo también con los distintos servicios. Sí, esa es parte de la integración, pues yo creo que al menos en eso estamos tratando de hacer algo de integrar y que se vea la relevancia de ambos lados, tanto de lo clínico como de la observación más científica, experimental de la placenta y también viceversa. Yo vengo del lado más de la ciencia básica y allá, o sea, ahí hay como una falta de integración de ambas partes. ¿Ya? Uno ve tanto lo que hacen ciencias más básicas sobre lo clínico y de lo clínico hacia el otro lado. Entonces, al final, dos mundos que no conversan mucho y cada uno está esperando que el otro vaya a conversar con el otro, que lo busque ahí, dorar la píldora, como dicen. Pero siempre puede haber, hay un punto de conexión. Sí, oye, yo te iba a preguntar algo del... Sí, bueno, esa es donde hay que enfatizar, yo creo, a través de los estudiantes, a través de los trabajos que se pueden hacer en tesis, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo, por ejemplo, en la misma carrera de obstetricia de puericultura tienen un periodo donde tienen que hacer investigación. Ahí uno puede, obviamente, introducir estos temas y hacer pequeñas investigaciones, pero que apunten también a este tipo de análisis. Se puede. Sí, yo te iba a preguntar eso de los... No apareció. Salió ahí el mensaje, estaba aprendiendo a hacer eso. Lo de drenar el cordón, porque la otra vez porque encontré una información y me puse a revisar un poco y aparecían algunas evidencias clínicas, de estudios clínicos, donde decían que no era tan bueno lo del drenaje, o había que esperar un rato porque igual había como transferencia como al parecer, de esta última sangre oxigenada o con ciertos factores que hay que dejar que se vaya hacia el feto, digamos. Sí, sí, pues de hecho en los partos naturales la placenta se espera y se deja con el niño hasta que se produce una desconexión natural. Entonces, en el fondo el cordón deja de latir, después se empieza a secar el mismo proceso. Sí. Pero lo que pasa es que antes hubo un tiempo en que hacíamos un tipo de alumbramiento, bueno, que era más dirigido, y se hacía un corte bien precoz del cordón. En el fondo tú recibías al niño, ligabas, cortabas. Y se entregaba a la madre y tú recibías al recién nacido, después esperabas la expulsión de la placenta. Y después en realidad se vio que era más beneficioso para el niño que recibiera todo este cóctel de hormonas y siguiera oxigenando a través del cordón. Entonces se esperó que se ligara y se cortara cuando el cordón dejara de latir.
Ahora, lo que proponen como drenaje del cordón es, en el fondo es como, entre comillas, rechazar la sangre y ligar. Pero yo lo estuve revisando y no sé por qué esta ley es perinatal, la verdad, porque no tiene mucho asidero. De hecho, hay una revisión de Cochrane que no tiene ni una relación con el N de hemorragia posparto severa, que es la que se intenta limitar. Claro, se piensa que puede haber pérdida. Claro, igual si uno lee también la guía, dice tracción suave y mantenida del cordón, cosa que nosotros tampoco hacemos. La tracción al cordón suavemente solo se sabe y está segura que la placenta está desprendida, sino a lo contrario puede generar otro tipo de alteraciones, ¿no? Hacer una inercia, una inversión uterina si la tracción es exagerada. Son como prácticas controversiales y también hay estudios que han hecho matronas en otros lugares con médicos que el manejo del alumbramiento tiene mucho que ver con cuestiones propias de quien asiste al alumbramiento. Porque lleva 15 años trabajando y siempre, por ejemplo, puso un bolo de oxitocina o porque toda la vida puso un uterotónico después que salió la placenta. Entonces hay diversas cosas, hay otros matrones que simplemente esperan. Entonces hay varias cuestiones que están asociadas a quien asiste y también a las instituciones. Sí, no sé si ya se da, pero yo me acuerdo que cuando éramos alumnas ni siquiera atendíamos de un modo que era, salía el hombro anterior, de hecho el niño no salía completo y pasábamos oxitocina. En el hospital regional, que éramos como la misma escuela, pero se hacía un manejo más mixto. Entonces, el objetivo siempre es como te digo, no me parece suficiente la evidencia al respecto. Sí, para mi gusto lo más seguro siempre es esperar y si la paciente está bien, incluso te puede dar unos minutitos más de lo establecido por la equipo. Sí, seguramente hay muchas cosas que dependen de lo que se ha hecho por años en los centros y por eso es bueno lo de hacer las revisiones, ¿no? Hacer las revisiones de la información que se ha publicado, ojalá hacer la investigación en los propios centros, pero al menos mantener la actualización de lo que se está publicando de otros centros de referencia. Sí, yo miraba, bueno, si uno ve la parte de atención de parto en casa o más natural, incluso hay matrones y médicos que esperan horas que se desprenda la placenta. Ahora, si la atención del parto es más natural, probablemente la fuerza de gravedad también va a ayudar a que la placenta se desprenda, que no va a tener la paciente acostada o semisentada. A lo mejor va a estar en cuclilla o va a estar de pie, entonces no van a haber otros factores que te van a ayudar. Estamos, ¿no? Te escucho, pero... ¿Se había cortado ahora? Sí. Se fue de un ratito. Sí, el factor gravedad yo creo que también es importante. La posición del trabajo de parto, etcétera, ¿ya? Que también favorece el mejor desprendimiento. Y la última pregunta, no hay más comentarios, pero yo tenía una última pregunta. Cuando queda retenido el trozo, por ejemplo, de la placenta, ¿qué consecuencias tiene eso? Obviamente empieza a haber necrosia. Sangrado porque no se va a retraer completamente el útero. Quedan abiertos vasos ahí, ¿no? Claro, entonces ahí lo que se hace cuando tú lo identificas, porque revisaste la placenta y falta un cotiledón, por ejemplo, hay que avisar al médico y bueno, uno hace un suave masaje uterino para ver si se expulsa, pero cuando no o hay dudas, se hace una revisión de la cavidad uterina y eso ya es pabellón, anestesia, incomodidad para la paciente, separar a la madre del niño, entonces se generan una serie de eventos que uno lógicamente quiere evitar. Eso a veces, es una urgencia. Claro, y cuando se produce a veces la salida de la placenta de manera muy intempestiva, sale muy rápido, tú no alcanzas a tomar las medidas para que la membrana no se desgarre. Entonces a veces, o también si hay signos de infección, por ejemplo, pueden estar más lábiles las membranas y por lo tanto puede ser que no salgan completas. Así que, y si la placenta completa no sale, a veces se hace una extracción manual, pero cuando hay extracción manual, habitualmente después igual se hace una revisión porque hay que ver si hay algún signo de acretismo o algo así.
porque si Sí. no se desprende sola, algo hay, siempre hay una explicación. Oye, ¿y cuando es en la cesárea? Eso, mano, no se No, sí, espera. pues, pero se saca. No, pues, pero ahí se Sí, saca nomás así exacto. y sale y desprende bien, digamos, o sea, Es que en el fondo lo que se logra hacer es vaciar la cavidad. Entonces eso es más fácil. ya. Sí, 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 sí. porque ahí siempre tengo la duda de, bueno, algo que hay de hecho algunos investigadores, por ejemplo, depende de lo que quieran investigar en la placenta, pero hay algunos que estudian solamente cesárea. Ah, no, ya. Ya, placenta por cesárea, pero es básicamente porque entiendo que también la estructura queda más indemne, digamos. No sufre compresiones o no sufre de tanto estrés, ya, la placenta misma. No es que le interese, digamos, la cesárea misma, sino porque ven que queda Pero, como más íntegra, digamos. Pero no sé si es tan así, la no, verdad. Yo una vez escuché a alguien, no, porque en el fondo si la placenta tiene que plegarse y salir por donde salió una guagua, entonces yo no creo que sé, voy a sufrir con el paso por el canal del parto alguna modificación que sea tiene importante y distinta. pero ese por ejemplo, es otro tema que tampoco creo que se haya revisado con mucho detalle. Por ejemplo, si la placenta modifica un poco su propio fisiología, si podemos decir así, o expresión de algunos marcadores, si es que sale por vía natural o por cesárea. Y como te decía, yo me acuerdo de algún investigador bien connotado que mencionaba que ellos estudiaban puro placentas de cesárea, ¿no? Porque hacía referencia un poco como a la integridad de la placenta. Pucha, no sé, yo creo que Pero no quizás sé, capaz que esa era tiene idea que de él, ver ¿no? a lo mejor con la comodidad de saber cuándo vas a tener la Bueno, placenta, por la puede ser también. programación de la cirugía. Ah, por la programación, sí. Sí. No sé Sí, si Marcelo está ahí y cree que puede ser por otra cosa, porque no se me ocurre la verdad que tenga alguna explicación distinta. la verdad una vez no hace diferenciaciones. Bueno, uno trabajando con la parte, con diabetes gestacional, generalmente la gran mayoría son cesáreas, ¿no? Claro. Sobre todo en patología, ¿no? Por la programación y todo eso. Pero la verdad que no sé si hay alguna diferencia, digamos, en lo que se quiere analizar después. Pero Marcelo, por ejemplo, ¿No? en el total de casos que ustedes tienen, ¿alcanzan a hacer la correlación con los antecedentes clínicos de estas pacientes o no? Cuando tú O te sea, llevas ahora, una placenta, ¿logra identificar, por ejemplo, no sé, porque tú te llevabas de las pacientes diabéticas, ¿cierto? sí. Bueno, después de como 4 años, y de hecho ahora estamos nosotros solicitando también poder acceder a más información clínica para hacer esas correlaciones, pero como después de 3 años y algo así de recolección de placenta, logramos juntar una cantidad como de 100 o algo así, placenta de madre diabética, ¿ya? Pero después Ya, de como, no sé si fueron 2 o 3 años, porque obviamente nosotros recolectamos no todos los días, ¿ya? Pero claro. una vez a la semana, por lo que se puede hacer en el laboratorio. Entonces, después de todo ese tiempo, se logró tener, y aún así falta, yo creo, información para hacer correlaciones estadísticas más significativas. Claro. Pero se ven algunas asociaciones, ¿eh? Como que obviamente lo que más se sabe sobre el IMC pregestacional, ¿ya? Que es más relevante en la diabetes que en la no diabetes y cuestiones como esa, pero estamos ahí todavía recopilando. Ya. Ahí hay otra pregunta. Ahí, que hay un comentario ahí, claro. Que se estuve sometida a un trabajo de parto versus placenta de cesárea, que no tuvo trabajo de parto. Claro, como al estrés del trabajo de parto, por el Mm, estímulo hormonal, pues. sí. Sí, yo creo que ahí hay varias cosas ya, pendientes de analizar. De hecho, estamos participando en un estudio de la profesora Yolanda, que está relacionado con trabajo de parto, efectivamente, ¿ya? Y el uso de oxitocina, no oxitocina versus otras intervenciones.
Y la idea es efectivamente recopilar placenta de mujeres sometidas a trabajo de parto o a distintos trabajos de parto, y ver si hay alguna alteración en algunos perfiles hormonales en la placenta. Entonces, de hecho, ahí eso apunta a responder ese tipo de preguntas, pero si uno busca en la literatura, son cuestiones que no están estudiadas. ¿Ya? Algunas cosas simplemente no están estudiadas y otras hay muy poca información, ¿no? Sobre el trabajo de parto, sobre el efecto de la oxitocina, por ejemplo, que es lo que le interesa a la profe Yolanda. Hay poco, ¿no? En cuanto a la... Ahora, ese estudio tiene como objetivo estudiar la placenta, no tanto porque en el mismo trabajo de parto se vaya a alterar la función de la placenta, pero puede generar marcadores que den cuenta de alteraciones que puedan ocurrir en ciertas vías de señalización, ¿no? Sobre todo pensando que se usan hormonas o fármacos que obviamente modifican respuestas celulares. Pero ahí efectivamente vamos a tratar de responder eso, a ver cómo nos va. Pero eso está empezando ahora, digamos. Bueno, y con la pandemia nos atrasamos un poco en la ejecución misma del proyecto, pero parece que ahora vamos a poder hacer algo. Mientras tengan recursos, se puede esperar un poco. No, sí hay, sí. Al menos estábamos en el proceso previo de obtener las certificaciones éticas, bioéticas que corresponden, ¿no? Pero ahora vamos a ver cómo afrontamos este año que viene con el trabajo en laboratorio, que obviamente va a tener más restricciones, pero yo creo que vamos a poder hacer algunas cosas teniendo ciertas muestras específicas y con el cuidado que corresponda. ¿El laboratorio físicamente está ubicado en ciencias biológicas o dónde está? No, está en el edificio de anatomía. Ya. En el primer piso del edificio de anatomía, ahí nos dieron un espacio y ahí implementamos el laboratorio, que es básicamente está la sala para hacer cultivo de células y para trabajo con tejido de placenta, ¿no? Y el resto de cosas lo hacemos en distintos laboratorios de la universidad, con parte de ciencias biológicas, con la Facultad de Farmacia también tenemos bastante colaboración, pues ahí están nuestros equipos donde se pueden hacer otras determinaciones, pero el laboratorio base está ahí en el edificio de anatomía. Nos robamos un pedazo ahí de anatomía para implementarlo. Así que ahí esperamos que retomemos las actividades. Así que logramos vacunarnos. Ya pues, Katia, gracias por aceptar participar. ¿Ya? Esperamos que también puedas repetir en algún momento otra instancia como esta, hablando quizás de otros temas que pueden quedar por ahí. Yo relacionado con un meme que subí por ahí, pensaba también en la placentofagia, que a alguna gente le puede interesar. Ya, una pregunta. No salió la pregunta, así que la vamos a dejar pendiente de hablar de eso porque es bien interesante. Y ahí estaba viendo que ha surgido bastante información últimamente de estudios, digamos, que tratan de ver ahí desde varios puntos de vista, analizar el fenómeno de la placentofagia, obviamente no tan solo el biológico, sino también antropológico Claro. Sí, es bien complejo el asunto, pero lo vamos a dejar pendiente, ya para ahí. No la placentofagia, dice, ya se manifestó la doctora Casimiro. No voy a hacer, ¿cómo se llama? Spoiler de que vamos a concluir con una sesión sobre esa, pero es un tema controversial, obviamente, ¿ya? Porque se empieza ahí a aparecer información y no siempre información obviamente científica. Entonces nosotros obviamente en toda esta instancia que queremos compartir acá información es dar o partir de la evidencia científica que hay sobre los distintos temas y de ahí también derivar recomendaciones, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí dando vuelta para hablar de un tema polémico como es en otra instancia. Así que gracias, Katia.
¿ya? Gracias por Ya, estar acá, gracias, gracias a gracias. todos y todas quienes estuvieron por ahí escuchándonos y viéndonos y va a quedar esto ahí en la página de Facebook, así que seguramente más gente lo va a poder ver. Y en una próxima instancia ahí avisaremos cuando hagamos otra sesión, ¿ya? Sí, no, gracias a ti por invitarme. Esto ha sido un refresco de muchas cosas. Y bueno, yo te tengo que dejar lanzar la inquietud de conservar las placentas, porque a mí me pareció que hay que ocupar esa oportunidad de obtener información, a lo mejor no precozmente como en el alumbramiento, pero sí en un par de días, si hay un niño que se complica, por ejemplo, hospitalizado, que puedas efectivamente tener esa información a la mano. Sí, No, seguramente, lo vamos a revisar, así que ahí vamos a conversar de cómo hacerlo para ver si algo como eso se puede implementar, ojalá en el corto o mediano plazo. claro, si en el fondo son niños así elegidos con pinzas, lo que tú podrías dejar la placenta por un tiempo más. Sí. Gracias, Cami. Gracias, Cami, sí, por el mensaje. Así que eso es, pues, ya buenas noches ya a todos y todas, así que nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chao.